Hola y bienvenidos a Voice We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimmy y Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí el día de hoy porque estamos de regreso después de mucho tiempo. Sé que se han preguntado qué ha estado pasando con el canal, por qué de repente dejé de sacar videos cuando en este momento precisamente había tanta noticia de los chicos con los conciertos, con el lanzamiento de Arirang y en general el trabajo de los chicos ha estado realmente muy activo, el regreso de Run BTS, en fin, tantas cosas que han estado ocurriendo con los chicos, tantos MVs maravillosos que estuvieron sacando después de Swing. Y bueno, sí quería yo como que tomarme un tiempo para volver a pensar qué es lo que yo quería y necesitaba del canal, porque también es verdad que a partir de que será el mes de diciembre, los números del canal empezaron a bajar mucho. Y eso pues también me creó pues un sentimiento muy desconcertante respecto hacia dónde debería ir el canal, qué es lo que yo quiero y espero ahora. También es verdad que hubieron algunos cambios en mi vida de manera personal porque comencé también con un nuevo empleo desde a partir del mes de enero y pues en lo que también me he ido adaptando a los horarios porque hay días que de verdad llegas y estás súper mega cansada, pero siempre con ese deseo de saber de los chicos. Por eso es que, como siempre les digo, aunque ustedes no me vean, generalmente yo estoy activa. Estuve pues sobre todo coleccionando arte, también videos que tenemos estos como proyectos que se llaman BTS Ship Idol, tanto lo que sería Facebook como Telegram, tenemos una comunidad y entre otras situaciones muy extrañas que también me estuvieron pasando porque me hackearon Facebook de hecho y algunas páginas de otros proyectos que yo tenía ya desde hacía muchos años lamentablemente se perdieron. Entre ellos lo que era Domina y su Imperio Romano, que estaba basado pues en la idea de coleccionar arte de los chicos. Se perdió muchísimo, la verdad es que eso me dolió también el que se perdió. Por otra parte, bueno, pues ahí fue cuando decidí cambiarnos a lo que era la comunidad de Telegram para seguir coleccionando arte. Y las que están presentes allá, pues les consta que sí intento poner arte todos los días, como suele suceder también en la página de Facebook de BTS Ship Idol, donde ya casi vamos a hacer 60,000. Gracias a todas esas personas que se han unido a ese proyecto específicamente, donde más que nada son videos de comedia y son cosas muy bonitas y a veces muy tiernas que también me gusta compartir con ustedes. Y por otro lado, y esto también es como de manera muy personal, ustedes saben que bueno, aquí en México ya está por llegar BTS, la venta de boletos en México fue realmente caótica, eso también me desanimó mucho porque yo decía, bueno, ¿será prudente o no que yo hable acerca de esto que está pasando? Porque fue en realidad pues demasiado escandaloso, creo yo, lo que sucedió justamente con BTS y sobre todo pensando pues en que muchas no pudimos conseguir boletos. Estaba yo pues haciendo estas reflexiones y me llevó mucho tiempo el volver a tener, digamos, como el ánimo y la fuerza de decir ya es momento de regresar y he estado esperando mucho tiempo para regresar con ustedes y comentarles qué estaba pasando con el canal, sobre todo porque pues imagínense, con tantos meses de inactividad pues también es obvio que los números del canal se fueron así al piso y eso bueno pues también me trajo el que me sintiera yo mal porque qué estaba pasando con el canal, en fin, fueron una serie de eventos que me fueron pegando y pegando y pegando, emocionalmente hablando, también el no poder asistir al concierto. Sí me hizo sentir de alguna manera muy muy triste, pero no tan triste como para decir, ah, ya, me alejo de BTS, eso jamás en la vida. Por eso es que aunque no me veían ustedes, pues siempre he estado de alguna manera presente, viendo todo lo que ocurre con los chicos, ¿no? Sabiendo las noticias del día a día, inclusive de lo que había estado ocurriendo con Hype, esta situación, que también quiero hablar de eso específicamente. eh, Haciendo análisis respecto a pues qué está ocurriendo en general en el ambiente con BTS. Aquí creo que en México ahora va a haber una gran presión para los que van a poder asistir al concierto porque ellos están esperando muchísimo de México. Entonces, pues espero que todas las que nos van a ir a representar lo hagan realmente muy, muy bien. Otra cosa que yo también tenía muy claro es que pasara lo que pasara, aunque hubo todo este escándalo con la reventa, los boletos, pues espero que hayan caído en las mejores manos posibles, porque también estoy convencida de algo y es de que va a estar a reventar el recinto los 3 días que está para el concierto de BTS. Por otro lado, también ustedes saben, existía esta posibilidad de, bueno, ¿qué ocurría si BTS hubiera abierto más fechas para México? Que al final de cuentas no se pudo hacer. Y una parte de mí decía, bueno, qué bueno que no se está haciendo así porque a diferencia de muchos otros países, y creo que lo vivieron un poco más también de cerca ahora en Latinoamérica, más que nada, pues
países como Colombia o Argentina o Chile o Perú, que también estuvieron, el mismísimo Brasil, ¿no? Al tanto de que las fechas se iban como agua, literal, o sea, se vendían los boletos rapidísimo y tú te sentías como que por favor hagan otros 10 conciertos más, pero pues desgraciadamente no era posible. Y de alguna manera, pues esto también nos hacía sentir muy tristes, pero como les decía, en el caso específico de México, que los boletos estuvieron tan caros, que lo de la reventa estuvo tan mal y que, pues desgraciadamente es, sí, pues sí, difícil, es como un evento de élite el poder ir a un concierto de BTS por los costos. Y también, pues, eso te deja pensando, ¿no? Había personas, yo vi muchas veces chicas que habían ido a Corea directamente y les juro que por lo que les costaba que un boleto VIP, allá pudieron estar los 3 días, ¿no? En Goyanka. Entonces, era muy duro aceptar esta realidad, ¿no? De qué está sucediendo, cómo es posible que sea más fácil, literal, y eso yo ya lo sabía desde hace un tiempo, el ir a Corea directamente a verlos que verlo en tu propio país, ¿no? Que es pues hasta cierto punto tan contradictorio y todo este sentimiento fue muy difícil de manejar porque las personas estaban hablando tantísimo del tema, todos tenían algo que opinar, que decir, y yo recuerdo que sí llegué a la conclusión de que era un tema mucho más complicado como para arreglarlo en un fin de semana o que los chicos pudieran traer muchos más conciertos a México porque iba a ocurrir exactamente lo mismo si no se legislaba y se hacía algo al respecto con la venta de los boletos. Sobre todo refiriéndonos, y ya todos sabemos, ¿no? Al imperio que es Ticketmaster, este monopolio, que en Estados Unidos ya fue declarado de esa manera, y que sería bueno que empezara a ocurrir lo mismo en el resto del mundo, ¿no? Que los países donde existe el sistema de Ticketmaster, pues el artista de alguna manera pueda defenderse, porque yo decía, bueno, los chicos van a cobrar, me imagino, tienen unas estipulaciones muy claras por cada concierto. No creo que les paguen más en un país que otro, sinceramente. Entonces yo decía, es que es una manera en la que en México pues sí se estaba como dando esta explotación sobre la imagen de BTS, no sé, de un boleto que costara, no sé, 30,000, 40,000 pesos, ya que no lo hubieras tú tenido la oportunidad de comprarlo directamente como correspondía, sino que tuvieras que adquirirlo a través de otra persona. Y el simple hecho de pensar de que ese beneficio no iba a caer en manos de los chicos también para mí era como un concepto muy fuerte, ¿no? Y así tenía yo muchísimas opiniones y también estuve investigando acerca de muchos artistas que se quejan precisamente de esta situación del boletaje. Espero que ellos algún día puedan tener la libertad de poder escoger el costo de sus boletos, no importando a qué país vayan, porque en México son extraordinariamente caros. O sea, con lo que aquí de verdad te compras un boleto VIP, te compras 10 boletos en Corea. O sea, no lleva lógica alguna. Pero lo importante y al final de cuentas es lo que yo quería transmitirles a través de este video y también por eso les digo que me llevó tanto tiempo poder animarme a grabar, es el hecho de que los chicos se van a sentir muy amados a todos los países a los cuales vayan, no importando si las fans tienen muchísimo tiempo que los estén siguiendo o si son fans nuevas. Y pensaba, es que tampoco tienes por qué sentirte mal si tienes tu boleto y si puedes ir a uno, dos, tres o muchos conciertos de BTS, porque lo importante, insisto, es que cada una cumpla su sueño y los hagan sentir muy amados. Y si tú tienes la oportunidad de ir, pues lo de menos es ya a este punto cómo se consiguieron los boletos, sino que de verdad estés ahí, lo disfrutes y des muchísimo amor. Les repito que para mí fue difícil. Algo que tenía yo también muy consciente es que como sea yo iba a ver el concierto, o sea, refiriéndome a que pues se abrió la oportunidad de ir a verlo al cine o la transmisión en vivo que pudimos verlos pues sí directamente en Corea vía Weverse y también en Japón. Entonces tenía yo una idea de que sí iba a ser posible conocer el contenido del concierto, las canciones, verlos en el escenario. Y puedo decirles de corazón que para mí Arirang probablemente es, pues sí, esta nueva etapa, esta nueva era de BTS que probablemente yo más amo y más me gusta. Porque justo también en el momento en el que yo llegué, que fue la era Yet to Come, fue cuando ellos pues se estaban hasta cierto punto despidiendo para entrar a este hiatus, pues sí, de más de 3 años. Y tuve este chance de conocerlos a cada uno y de enamorarme de cada uno y de su música y de entender sus personalidades a través de su música. Y creo que eso fue un regalo realmente enorme que la vida me dio. Además, estaba lloviendo. Hay una cuenta de una chica de El Salvador que también es maravillosa, que se llama Nicole. Ella tiene muchísimos seguidores, pero lo que más me gustaba de ella es que, y me gusta mucho de ella,
en algún momento compartió como, pues sí, un cronograma de todo lo que era la música de BTS y a partir justamente del álbum Proof, que se podría decir que es cuando comienza también la era Yet to Come, un poquito después, y toda la cantidad de material que los chicos sacaban en ese momento es creo que mucho más de lo que habían sacado antes de que yo tuviera la oportunidad de unirme a este fandom. Entonces eso me dio cuenta pues de todo lo maravilloso que ha sido todo este tiempo, el amarlos, el haberlos conocido en un momento donde todo era tan frágil, dar tantas noticias cuando ellos pues no estaban presentes y estábamos tan áridas de saber todo lo que pasaba y el poder compartirlo con ustedes y el haber hecho crecer esta comunidad que es muy pequeñita a comparación de muchas otras que tienen cientos de miles de seguidoras, pero el hecho de estar aquí, de poder compartir con ustedes, de poderles decir, sí, me dolió muchísimo no poder asistir al concierto, era algo que yo me imaginaba que era posible, pero al final no ocurrió. Pero también te da como un cierto sentimiento de, pues lo tenemos que seguir intentando porque en algún momento de mi vida yo espero poder tener la oportunidad de, pues, ver a BTS en vivo. Entonces, mientras ahora sí que hay vida y esperanza, espero que algún día yo pueda cumplir ese sueño. Y por otra parte, el hecho de saber que hay que apoyar y dar todo el amor ahora que van a estar en nuestros respectivos países, eso pues también me incluye a mí, el que, ¿qué va a pasar cuando lleguen a México? Vamos a ir afuera del estadio GNP, a apoyar a las que van a estar adentro y darles todo nuestro amor, porque les decía ahora, van a llevar muchísima responsabilidad. Todas las que van a estar, todas esas almitas que van a estar dentro del estadio GNP van a llevar mucha responsabilidad para representar a las mexicanas y dar todo el amor. Yo estaba viendo todos los preparativos, los fan projects, obviamente el que se tienen que aprender las canciones, es decir, se pone todo tan bonito y es un ambiente tan bello, pero a la vez tenemos mucho también para compartir con todas aquellas que como yo, o el otro lado de la moneda, todas estas almitas que pues nos vamos a quedar afuera con ganas de poder entrar y verlos y vamos a vivir la experiencia desde otra arista diferente a lo que van a estar viviendo las que van a estar dentro del estadio GNP. Entonces, hay mucho amor para compartir y dar. Y también decirles que me ha llevado varios meses el pensar cómo volver a retomar las raíces de este canal, que después de todo siempre mi idea principal era hablar acerca del BL, del Voice Love, y ahí fue como entrando a los ships, pues llegué, como ustedes bien saben, al ship del Jikook. Ya venía yo encarrerada, porque cuando empecé a conocer a BTS y me di cuenta de todo lo que estaba pasando, de la energía que ellos nos comparten, y derraman en el escenario y a veces fuera de él y todos esos momentos tan bonitos que hemos tenido la oportunidad de compartir juntos, pues de alguna manera una cosa se unió a la otra, pero ahora también se vienen cosas bien bonitas e interesantes. Me ha estado pasando y me llamó muchísimo la atención porque también hace aproximadamente 2 meses probablemente recibí el review más bonito que he tenido en toda mi vida acerca de una historia que yo escribí y eso me hizo pensar que tal vez era momento de retomar y volver a hablar de aquellas historias y ships que también amo mucho, que me he dado cuenta que tengo muchos ships históricos y ya se los voy a comentar. Y también pues envolverme más en todo lo que es la cultura idol, que también me fascina desde hace muchísimos años, retomar lo que pues sí lanzamos como una prueba que es el radio. Es difícil hacer hoy por hoy radio por internet, por el copyright y todo esto, pero de alguna manera dárselo a los miembros del canal, porque sí, todavía este canal tiene sus miembros, todos aquellos que en estos meses de tanto silencio han seguido apoyando y para los cuales también pues les dedico este video con muchísimo amor. Gracias por todo el apoyo que han dado, por todo este tiempo que me han esperado para que yo pudiera pues de alguna manera sí sanar y restaurar todo lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Entonces, gracias a ustedes por todo eso. Les puedo decir que el acomodar los nuevos contenidos, pues me llevó tiempo, decidir cómo íbamos a quedar. Ustedes saben que hay muchas cosas que amo. Los ships es uno de ellos, ¿no? El ship Jigu, que es mi prioridad, por supuesto. BTS es una de mis prioridades. Pero también, por ejemplo, está el tarot, que ustedes saben que yo amo muchísimo y me quedé con muchas ganas de hacer nuestros viernes esotéricos y de la lectura de los chicos, porque yo de hecho estuve comprando muchas cositas que pues la intención es que la comparta con ustedes, porque si no, no tendría caso. Y me refiero a pues diferentes tipos de tarots para hacer diferentes tipos de jugadas y que ustedes pudieran ver cómo es que se tiran las cartas y inclusive darles guías y hacer como pequeños cursos que serían parte del canal para que ustedes también pues vean cómo es de bonito leer las cartas y todo eso. Pero también me di cuenta que a veces las cartas del tarot pues suelen ser muy impresionantes, entonces por eso también busqué materiales que no fueran
tan difíciles para que ustedes no le tuvieran hasta cierto punto un temor a las cartas, porque me ha pasado que hay gente que me dice, es que a mí me da miedo, y yo, pero ¿por qué te da miedo? O sea, no debes de tener miedo de las cartas del tarot, pero entiendo que, por ejemplo, si te sale, no sé, la carta del diablo, o de la muerte, o de la torre, pues te quedas muy impresionado y dices, es que algo malo me va a pasar, pero no es así. Por eso es que también consideré importante hacer eso, el compartir con ustedes. Tuve una experiencia muy bonita, por ejemplo, con Ana, con Julia y las demás chicas que llegaban a las transmisiones en vivo. Entonces también el decir, bueno, tenemos mucho para dar y ofrecer en este canal, que nos va a hacer un canal muy diferente. Y digo, nos hace porque no es solo mío y siempre se los dije, les pertenece a todas ustedes. Yo tengo esta oportunidad de que la vida me ha brindado el que podamos pues compartirlo. Yo de alguna manera pues sea como la cara de todo este proyecto, pero nunca tendría sentido si ustedes no están presentes. Entonces, bueno, ya de una vez que les expliqué muchas cosas que he estado sintiendo y pasando y pensando, investigando, pues creo que es el momento para que arranquemos con todo en esta nueva era del canal, decirles que se van a venir cosas que espero que ustedes también disfruten. Vienen desde recomendaciones, sí, de nuevas series, a lo mejor de películas o de webtoons, o vamos a estar hablando acerca de la cultura idol, o vamos a estar hablando acerca de tarot, o vamos a tener transmisiones especiales. Estas sí se los voy diciendo de antemano, probablemente sean solo para miembros del canal, por lo que les decía de la cuestión del copyright con el radio, pero sí me encanta la idea porque yo hace muchísimos años comencé haciendo radio por internet. Y tal vez esto nunca se los había platicado, pero también tuve la oportunidad de trabajar y producir y crear un programa que era una, pues se podría decir una revista cultural dedicada a Japón. Entonces, de alguna manera quiero volver a retomar todo eso, pero hacerlo tanto con Japón como con Corea, entender la cultura idol y muchas cosas que a lo mejor nos pueden servir para que nosotras podamos disfrutar más. Por ejemplo, cuando vemos a BTS, a nuestros chicos amados, porque tiene esta trascendencia tan importante y cada vez más fuerte el BL en el mundo. Y hay muchísimo para platicar y compartir y creo que en este momento ya me siento preparada para hacerlo. Así que bueno, una vez dicho esto, hecho lo propio, pues les doy la bienvenida pues también a Voice We Love versión 2.0. Espero que nos vaya muy bien y cuento con ustedes. Les decía, creo que vamos a comenzar con muchas actividades. Yo algo que me voy a comprometer a partir de ahora es estar ahí con ustedes para ustedes y a no volver a crear un vacío tan grande en el canal. Les repito que no fue por falta de que a lo mejor no hubiera noticias con los chicos. Yo de hecho me daba risa pensar que antes cuando ellos no estaban, yo estaba todo el tiempo presente y pareciera que ellos al llegar de alguna manera yo me hice un poco de lado para darles a ellos su espacio, que tuvieran su voz y que ellos mismos nos dijeran todo eso que durante tanto tiempo no nos pudieron compartir ni decir, que no los podíamos ver y ahora tenemos tantas noticias maravillosas todos los días acerca de ellos. Así que de esta manera cierro este video. Si alguna de ustedes quiere comentar, compartir, estamos perfectamente en tiempo para que lo hagan. También pedirles una disculpa a todas esas chicas que me siguen en WhatsApp, porque aparte de que tuvimos este hackeo en Facebook, donde les decía que se perdió, por ejemplo, la página de Domina, también tuve un hackeo en mi cuenta personal de Instagram que logré recuperar. Y curiosamente también en WhatsApp y perdí mi número de teléfono. Entonces tuve que dejar el club de lectura Gcook por esa razón, pero hasta cierto punto y también me sentía yo tranquila por saber que estaba en buenas manos, porque yo sé, todas las personas que estaban ahí, entre Roxana, las Maris, Menchis, no sé, tantas personas maravillosas, Jennifer, que yo sabía que las cosas podían estar relativamente bien, pero sí les debo una disculpa muy grande. Y también intenté volverme a poner en contacto con ustedes, pero no se logró. Pero hay una comunidad que de hecho también está en Telegram, que es la de los expedientes secretos, para que si ustedes se quieren unir, por favor me pidan, pues ahora sí que les mande una invitación y puedan hacerlo, así como en BTS Ship Idol también ahí el arte ha seguido saliendo y quiero hacerles también un especial de arte para comentar mucho acerca pues del nuevo arte que está saliendo, porque las narrativas diarias de BTS se reflejan perfectamente en todo el arte que se va creando todos los días. Por eso es que es tan maravilloso tenerlo, porque un dibujo significa un momento maravilloso que quedó grabado en nuestras vidas gracias a los chicos. Y de esta manera, pues ya les decía, vamos a comenzar con esta nueva etapa de nuestro canal. Les agradezco mucho por su enorme paciencia y ahora sí que vámonos hacia adelante. Dedico este video con mucho cariño, sí, a las miembros del canal, a nuestras colaboradoras activas, que de hecho somos de los pocos canales que tenemos eso, nuestros colaboradores activos, además de nuestros suscriptores. Y como siempre les digo, si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, qué mejor momento para que te unas a nuestra familia, porque se vienen cosas grandiosas. Y recordando justamente Yet to Come, que fue la era en la cual yo llegué aquí,
y pude conocer a BTS, pues lo mejor está por venir. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo video. Que no se preocupen, no me voy a tardar 4 meses para estar de regreso. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.